Así. ¿Cómo te describirías a ti mismo? A ver, Qué pregunta más difícil. Creo que soy o aspiro a ser un tipo medianamente normal. tres obras fílmicas tuyas que de algún modo te definen como ser humano, como cineasta. Usufructo es un filme definitivo en mi vida con el cual arranco a contar historias que yo creo que son poderosas. Luego Persona es como la consolidación de un conocimiento y de una cultura cinematográfica. Y ahora Veritas, que es una película tabú en contenido y forma, porque el tema es tabú y la forma de hacer una película en estructura clásica aristotélica ahora mismo es un tabú porque todo el mundo quiere hacer películas raras y yo decidí hacer una película discreta. Tabú, ¿por qué? Bueno, el de Valle Cochino no quiere saber casi nadie. Es una historia jorobada, tergiversada, manipulada por el gobierno cubano. Entonces, es una historia medianamente ignorada. Y es muy difícil hablar de fracaso, ¿no? Hablar de que tengo una estética fílmica es como ir muy lejos, ¿no? Prefiero decirte que soy una persona curiosa que está buscando eh, hacer un cine que sea diferente, pero que al mismo tiempo funcione para todos los espectadores y que exprese esa curiosidad que yo tengo. Decir que tengo una estética es muy pretencioso y quiero mantenerme al margen de eso. Con el tiempo, cuando uno se va haciendo sabio de sí mismo, uno va evadiendo la testosterona. ¿Cuáles son tus temas favoritos? Déjame apagar esto, ¿eh? Y esto. Qué horror. Yo soy cubano y quiero hacer un cine sobre los cubanos. Me interesa hacer cine político, pero no como tribuna política, sino como tribuna humana. Regresemos a Veritas. ¿Qué te lleva a indagar en la Brigada 2506 y en la invasión a Bahía de Cochino? Veritas es una suerte tremenda, su existencia. Desde que yo vivía en Cuba tenía curiosidad por qué había detrás de la palabra mercenario. Primero desde una ignorancia tremenda. Después mi curiosidad fue nivelando esa ignorancia y llegado a un punto que yo estaba bien decidido a hacer una película sobre el lado opuesto de, de la Bahía de Cochino, que sería la historia de los cubanos que fueron eh, allá. Pero desde Cuba eso no se podía hacer. Cuando llegué aquí a Miami, aquí tuve que buscarme la vida como todo el mundo. Tuve que salir a pelear por la existencia más primitiva. Pero llegado a un punto mi vida se fue organizando y ya una vez dentro de la universidad tuve la posibilidad de plantearlo como tema de tesis y fue aceptado. Y al mismo tiempo mi amigo Humberto Calzada me dice que la Asociación de Veteranos de Valle Cochino quisieran hacer un documental, que por qué yo no hablaba con ellos. Bueno, al final fui, hablé con ellos y hicimos un acuerdo muy, muy interesante porque me daban una beca para hacer el documental, cierto dinero, siempre necesario para hacer cine, y me daban la libertad de hacerlo como yo quería. Yo exigí eso y eso fue respetado todo el tiempo. Y eso fue muy importante. El dinero para hacer este documental se recogió persona a persona.
El documental se hace con una donación de la comunidad que persona a persona se acercaron a ofrecer el dinero para hacer la película. Sobrevivientes de Bahía de Cochino. Sobrevivientes de Bahía de Cochino, familiares, amigos. Es tremendo, ¿no? Eso es sin precedentes en mi vida, en mi carrera. Porque a diferencia de lo que dicen allá en Cuba, aquí ni la CIA, ni el gobierno americano, ni a nadie le interesa que tú hagas cine, ni que estés en contra del gobierno cubano, ni nada de eso. Y no te dan dinero para nada. Y tú aquí tienes que buscarte la vida como Dios manda. Ya me hablaste de que no te gusta el grito, te gusta precisamente aplacar la testosterona. ¿Por qué lo has preferido así? Ya lo sé. Ahora quiero saber cómo lo lograste. Bueno, a mí no me interesa ninguna teoría del cine ni nada de eso. Es decir, yo trabajo a partir de emociones que me genera la realidad y los sujetos con los cuales yo trabajo. Para este documental hicimos un casting de investigación de por lo menos 35 veteranos de Bahía de Cochino. En ese casting yo accedí al conocimiento de Bahía de Cochino de primera mano, pero al mismo tiempo pude de alguna manera evaluar y valorar el temperamento de estos hombres delante de la cámara, cómo podía funcionar su temperamento delante de la cámara y quiénes podían narrar mejor la historia delante de la cámara. Finalmente nos quedamos con 10 luego de una decantación en la cual se va la testosterona, los resentimientos, las pasiones bajas, los protagonismos, los egos desmedidos. Y me quedo con estos 10 hombres que me interesaba mucho la manera en que me hacían la historia y ese tono mesurado de contar la historia. Ya una vez que yo tengo estos 10 sujetos, yo empiezo a indagar en sus vidas personales y construyo una biografía de cada uno de ellos que me va a ayudar para estructurar las emociones dentro del documental. Pero hay otras emociones que también están en el contexto de la historia. Esas emociones. Por omisión, desde mi punto de vista, yo creo que salen por omisión. Bueno, yo creo que mucha gente aquí en el exilio cubano tiene resentimiento y es lógico que lo tengan. Y además es válido que lo tengan. Porque si a ti te han destruido la vida, tú tienes que estar encojonado con eso. Es decir, y a mí me parece no lógico, me parece válido que estés encojonado con aquello. Lo que a mí me parece también es que uno encojonado no hace buenas historias. Es decir, uno hace buenas historias si es capaz de, con determinadas emociones, encojonar a la gente. Una de las premisas que nosotros teníamos para editar el documental, tanto Tuti Abello como yo, era que no se mencionara a Fidel Castro, que la iconografía de Fidel Castro no fuera resaltada, porque aquí pasa una cosa, de tanto criticar a Fidel Castro, han engrandecido la figura de Fidel Castro. ¿Qué has querido decir con Veritas? Si no me lo has respondido ya, redondéalo entonces, si ya me lo respondiste. ¿Qué has querido decir? Yo quería que ellos dijeran su verdad. Es decir, yo no pretendía decir nada. Fidel Castro fue un cabrón, un hijo de puta, que cambió una dictadura por otra. Y esta gente solo estaban en desacuerdo. ¿Por qué los tienes que nombrar como mercenarios? Es decir, si yo hubiera tenido la edad de ellos, probablemente hubiera ido igual. La utopía es una cosa de jóvenes. Y hay que respetarla, no importa el color político que tenga. La gente que cree en la libertad va a luchar por ella, como lo hicieron estos hombres. Para mí no son unos mercenarios, son mis héroes.